Quiero contar esta historia porque me han vuelto a hablar de ella. Y es un viejo cuento que viví relativamente de cerca por lo siguiente. Bien, en 1985 hubo un terremoto en la Ciudad de México, en el cual yo participé, primero como agente de rescate, luego me retiré porque tenía yo 2 hijas pequeñas y estuve a punto de dejarles otras 2 huérfanas al desastre que provocó el terremoto del 85, pero quedamos muy tocados todos, Entonces iba yo a una oficina a hablar con alguien y si el aire movía una lámpara, entraba yo en pánico. No salía gritando ni nada por el estilo, porque me sentía, de pronto no está temblando, es el aire. Porque los que sobrevivimos al temblor fue verdaderamente aterrador y me tocó en la Roma Sur. De hecho, fui a fotografiar todo lo que es a lo largo de Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes. Probablemente tomé las fotografías del primer rescate que se fotografió y así lo publicó Revista de Revistas en un momento. Y luego fui a dejar la cámara para ayudar primero en rescate y luego en logística. Pero quedamos tocados, quedamos con miedo. Y luego mi edificio tenía la característica de que cuando pasaba un autobús, por la tierra misma, porque ahí está. 40 años después, ahí está el edificio, pero hacía, Entonces cada vez que pasaba un autobús sentías como que volvía a empezar el temblor, ¿no? Y entonces me las organicé para irme a vivir a Querétaro, trabajando en 2 cosas con el gobierno de Querétaro. Trabajaba en una librería que pusieron en la plaza Corregidora. Y luego estuve en la radio de Querétaro, en la radio del gobierno de Querétaro, donde hice cosas maravillosas, como el primer programa exclusivamente dedicado al rock en español que creo que hubo, que era Tiempo de Híbridos, en memoria, por supuesto, de Rodrigo. Hice programas de divulgación científica preciosos, hice radionovelas, hice programas sobre la historia de Querétaro, hacía de obispo de una radionovela, en fin, me la pasé muy bien. Pero en aquellos años, precisamente, hacia 1900, yo me identifiqué mucho con Querétaro y luego en estuve en 86 y regresé en el 89. Y en el 91 se empezó a hablar de que allí en Querétaro, que yo seguía visitando, y San Juan del Río, que lo visitaba mucho, un señor dijo que tenía un pozo cuya agua había curado a sus reses. Un pozo profundo que tenía en su rancho. ¿Cómo sabía que el agua era lo que los había curado? Ahí empezamos a tener problemas, ¿verdad? Porque no lo sabes. O sea, te lo inventas. Se hayan curado o no, da igual. El hecho de que tú digas, estos animales estaban enfermos, pasaron un montón de cosas y bebieron agua de allí y fue el agua la que los curó, tiene de observación científica lo que yo tengo de jugador más valioso de la NBA. Pero soltó el bulo, soltó el cuento y promovió que se dijera en los periódicos y que saliera en la radio, y los reporteros más tontos de México pues lo retomaron. Y empezó a ir gente a tomar el agua, y el rancho se llamaba el Rancho Tlacote, en Querétaro. Fue muy sospechoso todo y lo veíamos, lo hablábamos mucho con la gente de lo que por entonces estábamos formando la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, porque este señor se llamaba Jesús Chaín Simón. Y Jesús Chaín, junto con su hermano, formó el grupo de los hermanos Chaín. Los hermanos Chaín, unos años antes, por ahí a principios de los 80s, habían establecido su centro de operaciones en Orizaba, en Veracruz. No sé si en Orizaba, pero sí en el estado de Veracruz. Y habían informado que habían encontrado la curación para el cáncer. La chaína, los hermanos Chaín producen la chaína. Ellos deben creer que el señor Penicilino produjo la penicilina. Y empezaron a venderla. Y muchísimas personas en México y en todo el mundo durante años compraron y consumieron chaína para curarse del cáncer. ¿Sabe usted a cuántas personas curó de cáncer la chaína? Pues a ninguno. Lo cual no quita que Laboratorios Orizaba, en Veracruz, hoy en día estén vendiendo chaína. O sea, el negocio sigue.
Y por supuesto hay testimoniales que dicen, ay, a mí me curó un cáncer horroroso que yo tenía, que son testimoniales que yo puedo inventarme 15 aquí en 20 minutos, ¿no? Pero siguen proveyendo la chaína, que es un embuste, es una pócima mágica que nunca sirvió para nada. Como de todos modos el negocio se había hecho muy pequeñito al paso del tiempo, Jesús Chaín se inventa que en su rancho que acaba de comprar se ven, el agua es milagrosa. Y la gente empieza a hacer este tipo de colas, esto es de la hemeroteca del Diario de Querétaro. La gente empieza a hacer colas para ir al pozo a abastecerse de agua mágica. Pero Chaín decía, yo no hago negocio, yo no estoy vendiendo el agua. Bueno, sí la estaba vendiendo. Pero sobre todo estaba dando los servicios a la gente que hacía colas durante días y días para recoger su porción del agua de Tlacote milagrosa que generosísimamente les daba el señor Jesús Chaín. Y les vendía la comida, y les vendía agua para beber, y les vendía petats para dormir, y les vendía mantas cuando hacía mucho frío. Toda la gente de la cola eran sus clientes. Les vendía de todo. Y más aún cuando se dijo, no sé, nunca sé si esto fue cierto o no, que personas muy importantes habían ido a México a probar el agua de Tlacote. Entre ellos el cantante José José, bueno, que no había ido a México porque era de México, pero el basquetbolista Erwin Magic Johnson, que se acababa de descubrir que tenía, que estaba infectado con el virus de la inmunodeficiencia humana, lo cual para todo efecto práctico terminó con su carrera. Magic Johnson sigue perfectamente vivo y disfrutando, que acaba de reunir sus primeros $1,000 millones de dólares como hombre de negocios. Pues como hombre de negocios es tan bueno como lo era como basquetbolista. Yo era fan de su adversario, yo soy fan de Larry Bird, pero también de Magic. Pero que se había ido Magic Johnson a curarse el SIDA con el agua de Tlacote, no se curó. La gente de la población de los alrededores pues tuvo un problema. Y luego la higiene en esas colas de días y días, ya se imaginará usted lo que era. La gente no había precisamente baños donde ir a depositar uno sus desechos orgánicos. La gente dormía allí, y había gente enferma que moría allí, esperando el agua mágica de Tlacote. La bienvenida, la gente le daban agua de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y al que no le había alcanzado, pues tenía que esperar al día siguiente. Eso sí, cuando tú si el caso de Magic Johnson, yo no sé si fue cierto, siempre se dijo, pero si tú eras importante, que mucha gente importante fue, porque además ser importante y tener dinero no garantiza que sepas de qué va la cosa en este mundo. La gente importante, esos pagaban una entrada para saltarse la cola, porque obtenían entradas VIP. Y con todo eso hizo un gran negocio el señor Jesús Chaín. Hacia 1993 duró 3 años este show. Hacia 1993 la gente se dio cuenta de una cosa muy importante, que no curaba, que el agua de Tlacote no curaba absolutamente nada. Luego se dieron cuenta que el pozo no daba para tanta agua, pero que el señor Chaín no tenía ningún problema. Tenía grifos de los cuales sacaba agua que le vendía a la gente, y tenía un pequeño manantial no muy salubre del que también estaba sacando agua, porque el pozo de Tlacote no alcanzaba. Pero ya tenía puestas, para 1993-94 había puesto grandes depósitos de agua donde iba a embotellarla para entonces ahora sí venderla, aunque el negocio había sido otra cosa a lo largo de estos años. Y finalmente pues, el timo murió, y el señor también. De cáncer, por cierto, y no me da ninguna risa, no creo que sea para nada cómico que una persona, aunque sea un estafador, muera de cáncer, pero tiene algo de paradójico que sea alguien que dijo 2 veces haber conseguido la cura para el cáncer, una vez con la chaína y otra vez con el agua, la maravillosa y la mágica agua de Tlacote. Que esta basura se siga vendiendo y la siga proveyendo gente, me da una enorme preocupación, porque todas las curas mágicas que usted se imagine, todos los bienes naturales, tienen un ciclo comercial.
¿Se acuerdan cuando la sábila era lo mejor del mundo? No, pero acuérdate cuando el aloe vera era lo mejor del mundo. No, pero cuando la uña de gato era la que curaba todo. No, pero cuando el agua de tlacote lo curaba todo. Y es una y otra vez incidir en la ignorancia de la gente y explotarla vilmente. La ignorancia se combate con información, pero la ignorancia es de lo que viven estas personas. Entonces, pues me preguntaron varias personas sobre el agua de tlacote y esta es la historia. La historia vil del agua de tlacote, de los hermanos Chaín, de Jesús Chaín Simón, de su engaño a cientos y miles de personas honradas, muchas de las cuales se dejaron la vida allí, pero ¿quién habla por ellos? Tepezcohuite también fue otro producto milagro que no solo era inútil, sino hasta dañino. A ver, ahí tenemos un problema más, mira. Yo estaba en Revista de Revistas el año anterior al terremoto del 85, en 1984, cuando explotó la gasera de San Juanico, en la Ciudad de México, o en el Estado de México, no me acuerdo, pero esa explosión es una explosión de una gasera, de un lugar que tenía depósitos de gas en medio de una zona habitada, cosa para la cual se necesita ser muy listo, muy listo. El resultado fue aterrador. Precisamente en el 85 estábamos preparando el número de aniversario de San Juanico cuando nos pidió el temblor, porque San Juanico fue el 19 de septiembre de 1984 y esto fue en 1985. Bueno, y la explosión del gas provocó quemaduras a cientos, si no es que miles de personas en toda la periferia de aquellos depósitos de gas, y empezaron a usar tepezcohuite. El tepezcohuite es el polvo de una corteza de árbol de tepezcohuite, precisamente, es un árbol originario de México, que tiene fundamentalmente una sustancia que se llaman taninos. Los taninos se utilizan para curtir piel y se usaron contra quemaduras hasta que hubo medicamentos buenos para las quemaduras, porque los taninos no sirven para las quemaduras o sirven curtiéndote la piel. Y yo tenía conocidos, y además que estuvimos en contacto como periodistas con los servicios médicos de México en los días siguientes a la explosión de San Juanico. Y estaban aterrorizados de que había gente con quemaduras de segundo y tercer grado, cubiertos de polvo de corteza de árbol, que para curarlos. Y eso, ¿sabes cómo se quita? Ok. Al enfermo, al quemado, lo metes en una bañera de agua y con un cepillo le das en todas las zonas quemadas, sin piel, sensibles, para retirar ese polvo. La experiencia debe ser absolutamente aterradora para la persona y para los médicos lo era, porque te pasa con uno, pero cuando tenías docenas y docenas de personas en esas condiciones, porque la gente les había puesto polvo de tepezcohuite y habían vendido millones de pesos de aquel entonces en tepezcohuite, el desgraciado que lo inventó, que luego andaba vendiendo hasta chicles de tepezcohuite para las calles. Esa es la historia del tepezcohuite y de lo enormemente dañino que era. ¿Por qué? Porque los taninos atacaban lo que no era piel ya. Atacaban los tejidos que habían quedado expuestos por la quemadura de la piel. Músculo, capa grasa. Es aterrador. Los taninos lo que hacen es alterar la estructura química para el curtido. Entonces, la historia del tepezcohuite también la vivimos de cerca y fue aterrador.